En el corazón de una aldea serena, donde el olor a tierra mojada se mezclaba con el canto de los pájaros, vivía Eulalia. Sus días estaban tejidos por la sencillez y por la luz de una fe inquebrantable, un pilar que sostenía su existencia desde la más tierna edad. Sus ojos, de un castaño profundo, reflejaban la pureza de su alma, y su sonrisa, aunque rara, era capaz de calentar los corazones más endurecidos. No había sombra de duda en su espíritu, solo la certeza de un propósito mayor, guiado por las enseñanzas que había abrazado con fervor. Sin embargo, la paz que envolvía la aldea era frágil, una ilusión a punto de deshacerse por la mano implacable del Imperio Romano. Rumores sombríos, al principio susurrados, comenzaron a resonar con más fuerza, trayendo consigo la amenaza creciente de la persecución contra los cristianos. El miedo, una niebla densa y pegajosa, se arrastraba por los callejones, asfixiando la esperanza y sembrando la semilla de la discordia. Familias enteras eran obligadas a renunciar a su fe, inclinándose ante los dioses paganos bajo pena de tortura y muerte. Pero Eulalia, con una serenidad que rozaba la terquedad, se negaba a ceder. Su fe no era una elección, sino la esencia de quién era, y renunciar a ella sería renunciar a sí misma. La sombra que se anunciaba se hizo realidad en la figura del pretor Daciano. Su llegada a la aldea fue un espectáculo de ostentación y crueldad, con el polvo levantado por su comitiva, cubriendo la inocencia del lugar. Daciano era conocido por su impiedad, un hombre cuya sola presencia inspiraba terror. Sus ojos, gélidos y calculadores, parecían escudriñar las almas, buscando cualquier indicio de disidencia. La atmósfera se volvió pesada, cada respiración cargada de aprensión, mientras los habitantes se ocultaban en sus casas, presenciando la oscuridad que caía sobre ellos. Eulalia, sin embargo, no se escondió. Una fuerza interior la impulsaba, una convicción tan profunda que superaba cualquier miedo. Emergió de la multitud silenciosa, su figura esbelta y decidida contrastando con la imponencia del pretor. Con una voz clara y firme que resonó en el silencio aturdido, enfrentó a Daciano públicamente. «Soy cristiana», declaró con palabras cargadas de una verdad inquebrantable. «Y tu tiranía no apagará la luz de nuestra fe». Criticó la injusticia, la crueldad y la idolatría. Sus palabras eran un desafío directo a la autoridad romana. La furia de Daciano fue inmediata y visceral. Sus ojos, antes calculadores, ahora ardían de ira. Nadie osaba desafiarlo de esa manera. La afrenta era personal, una mancha en su reputación de tirano implacable. Con un gesto brusco, ordenó el arresto de Eulalia. Los guardias, habituados a la obediencia ciega, avanzaron, pero había una vacilación en sus movimientos, una sorpresa ante el valor de aquella joven. El arresto era solo el preludio. Las torturas comenzarían pronto, buscando quebrar no solo su cuerpo, sino su espíritu. El grito silencioso de la comunidad acompañó a Eulalia mientras era arrastrada. Las torturas brutales comenzaron, concebidas para desintegrar su fe, para obligarla a renegar de todo en lo que creía. Los instrumentos de dolor se aplicaban sin piedad. Cada golpe, un intento de silenciar su resistencia. Sin embargo, en medio de la agonía extenuante, Eulalia no cedió. Su voz, aunque débil, seguía murmurando plegarias, sus ojos fijos en una visión que trascendía el sufrimiento físico. La comunidad
observaba, impotente, dividida entre el pavor paralizante y una admiración secreta por la resiliencia de la joven. Incluso los guardias más curtidos, acostumbrados a escenas de crueldad, se mostraban conmocionados. Una extraña luz parecía emanar de Eulalia, no una luz física, sino un resplandor del espíritu que se negaba a extinguirse. Una revelación de la fuerza que la fe podía conferir incluso en los momentos más sombríos. Su resistencia era un espejo, reflejando la fragilidad de la propia tiranía. La noticia del valor inquebrantable de Eulalia, de la joven que desafió la tiranía de Daciano y soportó torturas indecibles sin renegar de su fe, se propagó como un incendio incontrolable, de boca en boca, de aldea en aldea. La historia corría, inspirando esperanza en los corazones de los cristianos oprimidos y encendiendo una llama de rebelión silenciosa en la población. Ya no era solo Eulalia, se había convertido en un símbolo, un faro de resistencia en medio de la oscuridad de la persecución romana. La admiración secreta que sentían los guardias se transformó en murmullos en tabernas y plazas, cuestionando la legitimidad de la crueldad de Daciano. Para el pretor, la persistencia de Eulalia era más que un desafío personal, era un problema político creciente. Su autoridad, antes incontestable, ahora era cuestionada por la obstinación de una muchacha. Cada día que Eulalia resistía, la reputación de Daciano como gobernante implacable y eficiente se iba erosionando. El pueblo comenzaba a verlo no como un líder fuerte, sino como un tirano incapaz de quebrar la voluntad de una sola mujer. Frustrado y humillado, comprendía que necesitaba una nueva estrategia, algo que aplastara el espíritu de Eulalia de una vez por todas, sin convertirla en una mártir aún mayor. En un acto de falsa benevolencia, Daciano mandó llamar a Eulalia no para más torturas, sino para una conversación. Le ofreció una oportunidad de redención, una posibilidad de vivir y regresar a su vida tranquila, con tal de que renunciara públicamente a su fe y ofreciera sacrificios a los dioses romanos. La propuesta era seductora, un atisbo de libertad en medio del horror de la prisión. Pero Eulalia sabía que el costo moral era demasiado alto. Renunciar a su fe sería renunciar a sí misma, a todo lo que representaba. Sus ojos, aunque cansados, mantuvieron la misma determinación de antes y rechazó la oferta, reafirmando su lealtad a Cristo. Daciano, furioso ante la negativa, vio desmantelado su último intento de salvar las apariencias. En la soledad helada de su celda, Eulalia encontraba fuerza en sus oraciones. Aislada del mundo exterior, con el cuerpo desgarrado y la mente exhausta, se aferraba a las palabras sagradas, a los recuerdos de las enseñanzas de su fe. Con cada Ave María, con cada salmo recitado, una paz extraña la envolvía, una certeza de que no estaba sola. Su fe no era solo un escudo, sino una fuente inagotable de resiliencia, un vínculo invisible con algo más grande que su sufrimiento. De repente, la puerta de la celda chirrió y una figura familiar emergió de las sombras. Era Lucio, un antiguo amigo de la infancia, ahora soldado romano, con el rostro marcado por la angustia. Coaccionado por el miedo y la lealtad a Daciano, intentó convencer a Eulalia de que desistiera, de que aceptara la oferta del pretor. «Por favor, Eulalia», susurró con la voz quebrada, «ya no hay esperanza. Sálvate, piensa en tu familia, en tu vida». El corazón de Eulalia se encogió ante la traición inesperada. El conflicto interno entre la compasión por su amigo y la firmeza de su convicción era doloroso.
Lo miró con tristeza, pero su respuesta fue un silencio elocuente, una negativa que quebró el corazón de Lucio y reforzó aún más su propia determinación. Incluso en su sufrimiento extremo, surgían pequeños símbolos de esperanza. Un guardia, conmovido por su resiliencia, dejaba un poco más de agua en su cuenco, un gesto de bondad secreta en medio de la crueldad, un rayo de sol que se colaba entre las rejas de la celda, iluminando una pequeña imagen de Cristo que ella había guardado. Era un recordatorio de que la luz siempre encontraría un camino. Eran señales pequeñas, breves momentos de consuelo que la alimentaban y la fortalecían. Daciano, agotada su paciencia y con su reputación hecha trizas, decidió que los pequeños gestos de tortura ya no eran suficientes. La persistencia de Eulalia debía ser aplastada de manera definitiva y pública. Ordenó torturas aún más severas, buscando una ejecución espectacular, un martirio público que sirviera de ejemplo y silenciara cualquier resto de resistencia o esperanza que la joven mártir hubiera encendido en el corazón del pueblo. Se fijó la fecha y la noticia se extendió como un presagio sombrío. Eulalia moriría y su muerte sería un espectáculo de crueldad romana. Sin embargo, Daciano no sabía que, en lugar de silenciarla, estaba a punto de eternizar su nombre. Llegó el día final, un amanecer gris que parecía llorar junto con la población de la aldea. Las calles, por lo general bulliciosas, estaban ahora densamente abarrotadas por una multitud silenciosa y tensa, todos allí para presenciar el martirio de Eulalia. La atmósfera era pesada, cargada de una mezcla de miedo, tristeza y una extraña expectativa. Nadie se atrevía a hablar en voz alta. Solo susurros y miradas inquietas se cruzaban entre los presentes, mientras los soldados romanos mantenían una guardia rígida, listos para reprimir cualquier señal de insurrección. El cadalso, erigido en el centro de la plaza, parecía un altar profano, aguardando su sacrificio. Cuando Eulalia fue arrastrada a la plaza, las miradas de la multitud se clavaron en ella. Su cuerpo estaba marcado, pero sus ojos brillaban con una luz interior inquebrantable. Incluso al borde de la muerte, alzó la cabeza con dignidad. En un último desafío, con una voz débil, pero cargada de una fuerza sobrenatural, Eulalia pronunció unas palabras finales. Reafirmó su fe en Cristo, no como un acto de rebeldía, sino como una declaración de amor y convicción. Con una sonrisa serena, pidió perdón para sus verdugos, para Daciano y para todos los que la atormentaron, mostrando una compasión que trascendía el dolor y la injusticia. Sus palabras resonaron en la plaza, tocando los corazones de los presentes de una manera que la crueldad romana jamás podría lograr. El clímax fue terrible y sublime. Mientras los verdugos se preparaban para el acto final, un viento fuerte y repentino barrió la plaza, apagando las antorchas y haciendo que los estandartes romanos se agitaran violentamente. Se oyó el grito agudo de uno de los verdugos y un rayo, proveniente de un cielo que hasta entonces estaba despejado, golpeó el cadalso, incendiándolo al instante. En medio del caos y del fuego, una paloma blanca, de una blancura inmaculada, voló desde el cuerpo de Eulalia hacia el cielo, perdiéndose entre las nubes. La multitud murmuró. Algunos se arrodillaron, otros lloraron. No era un milagro, sino una señal, una confirmación de que su alma había sido llevada a un lugar de paz,
y de que su fe había sido validada por los cielos. La muerte de Eulalia no provocó el miedo que Daciano esperaba. En su lugar, una ola abrumadora de conmoción e inspiración se apoderó de la multitud. La gente no huyó, se quedó con los ojos fijos en el lugar donde la joven mártir había caído. Su imagen, ya no la de una prisionera torturada, sino la de una santa victoriosa, se solidificó en la mente de todos. Los susurros se convirtieron en cánticos bajos, las lágrimas en promesas silenciosas de resistencia. La semilla de la fe de Eulalia había sido plantada en el corazón del pueblo y comenzaba a brotar. La crueldad de Daciano, expuesta por la resistencia inquebrantable de Eulalia y por los acontecimientos sobrenaturales que acompañaron su muerte, empezó a minar su autoridad y reputación. Los relatos de lo ocurrido en la plaza se propagaron con rapidez, y la figura del pretor, antes temida, pasó a ser vista con desprecio y desconfianza. Sus soldados, antes leales, comenzaron a cuestionar sus métodos, y la población, antes sumisa, mostró abiertamente su aversión. La caída de Daciano no fue inmediata, pero la semilla de su desgracia fue plantada aquel día, corroyendo su posición hasta que finalmente fue destituido y olvidado. Un sombrío recordatorio de la inutilidad de la tiranía frente a la fe. La historia de Eulalia, contada y recontada, se convirtió en un símbolo de resistencia y fe. Las generaciones futuras oyeron hablar de la joven que desafió a un imperio, de la mujer que prefirió la muerte antes que renunciar a sus principios. Su memoria inspiró la fundación de comunidades cristianas secretas, de santuarios levantados en su honor, y su figura fue venerada como mártir y santa. Su fe, incluso en la muerte, triunfó sobre la tiranía. Su recuerdo vivió como un faro de esperanza y valentía, iluminando el camino de todos los que buscan la verdad y la justicia. Un testimonio eterno del poder del espíritu humano frente a la adversidad. El legado de Santa Eulalia perduró, una llama inextinguible que siguió ardiendo en el corazón de millones.